grandes rasgos, ¿qué establece ese documento que ustedes suscribieron? Bueno, de Antonetti, muchas gracias por la invitación. El documento contiene 4 grandes ideas, que son: la primera, que Venezuela vive una grave crisis económica cuyas manifestaciones más relevantes son una tasa de inflación desbordada que en el año 2013 llegó a 56.2%, la más alta del mundo. Segundo, la escasez generalizada de bienes que existe en la economía y que el índice de escasez de alimentos, según cifra del Banco Central de Venezuela, alcanzó a 22.2% en el mes de diciembre. La segunda gran idea contenida en el documento es que esta no es una crisis coyuntural ni es una crisis pasajera. Tampoco es una crisis que obedece exclusivamente a la errada y fracasada política económica del gobierno, sino que hay otros componentes que hacen que la crisis tenga una mayor profundidad. La tercera idea central del documento es que cualquier búsqueda de solución, cualquier nueva estrategia económica que se diseñe y se ejecute, debe atacar las causas de los principales problemas económicos del país, las causas de los desequilibrios en el orden fiscal, monetario, cambiario, de la brecha que existe entre la producción interna de bienes y servicios y la demanda, y atacar el grave problema del deterioro económico, financiero, operativo que tiene la principal empresa del país, que es PDVSA. La cuarta idea es que es imperativo, es urgente detener esta crisis y que hay soluciones para la misma, siempre y cuando exista una verdadera disposición, una verdadera voluntad de darle solución a los problemas. Yo quiero comenzar por el tercero de los puntos que usted mencionó, de los 4 que contempla el documento. ¿Cuáles son las causas de la crisis? Si vamos más allá de lo que ustedes consideran una política económica errada. Sí, obviamente ha habido una política económica errada, pero hay otros elementos mucho más de fondo, y es una concepción ideológica según la cual el Estado debe ser el dueño de todo. El Estado debe ser productor de todo tipo de bienes y servicios. Se trata además de violentar derechos de propiedad, libertades económicas, la aprobación de un marco jurídico de leyes que desincentivan la producción, y todo esto en conjunto se traduce en un ambiente muy hostil para la actividad económica y además de eso origina precisamente el que el diseño de política económica no esté orientado a la búsqueda de la estabilidad económica, sino que más bien produce todas estas distorsiones que señalé al comienzo del resumen del documento. Usted fue investigador y analista del Banco Central de Venezuela. ¿Nos puede referir brevemente en los últimos 3 lustros, los últimos 15 años, cómo ha sido la evolución del Producto Interno Bruto? ¿Cuál ha sido el aporte del petróleo y de otros elementos que formaban parte de la economía, para ver si allí detectamos alguna variante que nos haya traído a la crisis? Sí, hay un elemento muy importante, y es que no hay hoy una relación lineal entre los ingresos petroleros y el comportamiento del Producto Interno Bruto o valor total de la producción de bienes y servicios de la economía. Y el mejor ejemplo es cómo en un contexto de alto precio del petróleo, que en el año 2012 llegó a $103.43 el barril, y en el año 2013 $99.49, sin embargo hay una contracción, una desaceleración muy importante en el ritmo de actividad económica, que pasó de 5.6% en el año 2012 a un estimado de 1.2%. ¿Cuánto dinero le entra a Venezuela? ¿Y cuánto dinero necesita Venezuela para tener su economía activa, dinámica? Es una muy buena pregunta, Antonetti, porque es muy difícil que los hacedores de la política económica del gobierno puedan justificar cómo un país que en los últimos 15 años recibió por ingreso de exportación petrolera $763.000 millones,
Y en los últimos 9 años, del 2005 hasta el tercer trimestre de 2013, 420.000 millones de dólares. Sin embargo, con esa bonanza petrolera, hoy tengamos un país que tiene la inflación más alta del mundo y esta situación de escasez generalizada y una situación de parálisis prácticamente de distintos sectores de la economía por restricciones en cuanto al acceso de divisas. ¿Cuánto se gastó de esos 763.000 millones de dólares que usted mencionó que le entraron al país? Bueno, de esos 763.000 millones de dólares, hay que señalar que esas son las cifras de exportación, pero hay un grave problema de fondo, y es que a partir de, particularmente del año 2005 hasta el presente, buena parte de esos ingresos por exportación de petróleo que reportan las cifras del Banco Central de Venezuela no han sido ingresos efectivos, porque se han quedado mucho de eso en financiamiento muy generoso, muy complaciente con gobiernos del extranjero, pues. Y entonces eso ha mermado lo que es la disponibilidad de divisas. Sin embargo, para tener una idea de, en términos de gasto, cómo ha crecido y cómo se pudo financiar con ese ingreso petrolero más endeudamiento y financiamiento monetario del Banco Central. Venezuela en la década de los 90, el gasto público en proporción al Producto Interno Bruto de la economía no pasaba de 22 puntos del PIB, el gasto del gobierno central. Y ese gasto dio un salto extraordinario durante estos 15 años, ubicándose en 27, 28, 29 puntos del PIB, muy por encima del promedio de América Latina, que está en el orden de 25 puntos.